Son las 7:31 de la mañana y ya estamos en cabina con el señor Víctor Hugo Quijada, abogado penalista. Doctor Quijada, bienvenido a Nacional. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Y bueno, sí, conforme a la introducción que has dado, en verdad, cada vez siempre viene a la discusión, al día a día, la coyuntura, cada vez que tomamos conocimiento de algún crimen de esa naturaleza en contra de las mujeres, y en verdad es muy penoso. Pero en primer lugar debemos establecer y precisar de que todo esto ocurre cuando hay en la calle acosadores, ¿no? Porque los acosadores son los primeros, digamos, en agredir a la mujer y que después son futuros o potenciales asesinos, ¿no? Asesinos, como llamamos actualmente, feminicidas, ¿no? Lo que se tiene que también hacer acordar es de que en la actualidad no existe una regulación contra el acoso sexual callejero. Cierto. No está legislado, ¿no? Y eso nos trae en primer problema que se puede plantear acá, es que hay falta de políticas preventivas en nuestro país y falta de regulación por el lado del Congreso. De 29 proyectos que se tienen ahorita encarpetados, solo 3 se han discutido y se han aprobado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la ley del pegalón. Así es. Tenemos la modificación del artículo 106b del Código Penal, que es justamente el tema del feminicidio, que se han dado algunas agravantes. Entonces, cuando una mujer está en la calle y se siente agredida, lo único que le queda es ir a la comisaría, denunciar, pero al no existir un tipo penal específico de acoso sexual, tiene que irse por el lado del exhibicionismo, a faltas contra el pudor o injuria. Bueno, por ejemplo, Santa Anita, el distrito de Santa Anita ha aprobado una ordenanza hace unos días contra el acoso sexual justamente en espacios públicos y ya ha anunciado que va a sancionar pues hasta 4.150 soles actos de índole sexual que se cometan en este distrito, ¿no? Según lo informado, se va a disponer pues de mecanismos tecnológicos de grabación y video. Eso está muy bien, es un paso, pero claro, son como que pasos aislados, ¿no? No hay una política nacional justamente para perseguir el acoso sexual en general, entre ellos el acoso sexual también callejero, ¿no? Bueno, lo único que sí está regulado es el acoso sexual laboral, pero el que es más, digamos, el que se da día a día y el que, verdad, es antecedente a los futuros asesinatos, que es el sexual callejero, no hay. Lo que sí existe son, como tú mencionas, esfuerzos aislados y existe falta de políticas intersectoriales, porque hay que recordar que este es un problema transversal, ¿no? que acarrea responsabilidad, por ejemplo, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, por el lado de las municipalidades, por parte del gobierno central, ¿no? Entonces lo que falta acá, y a pesar que existe ya un Plan Nacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer y de Género, que fue establecido el año 2016, que está vigente hasta el 2021, sí existe, digamos, una base legal que debería, de alguna manera, sentarlos a todos, ¿no? Porque, bueno, antes de ayer leí el comunicado de Presidencia de que establecía que iba a ser una comisión, ¿no? Ellos lo que tienen que hacer es ejecutar este plan, en el cual, por ejemplo, entre ellos, lo más importante en su artículo 3 establece de que por lo menos el 3% del presupuesto de cada institución, por ejemplo, las municipalidades, el Poder Judicial, debe destinarse exclusivamente a la lucha contra la violencia de la mujer, específicamente, cosa que a la fecha no se ha estado haciendo. Entonces, lo que falta acá, yo puedo dar mi opinión, es de que existe una falta de voluntad o de hacer cumplir la norma que ya existe, ¿no? El decreto legislativo o la derogación del decreto legislativo 1323 fue en aquel momento, porque eso ocurrió en mayo del año pasado, hace un año, su derogación fue un golpe duro contra la lucha contra los crímenes de odio, porque recordemos que este decreto legislativo agravaba penas para los crímenes de odio y la violencia de género, ¿no? Sí, bueno, sí, en verdad, eso fue un golpe duro, ¿no? Porque se ¿Pero retrocedió, ¿no? por qué, desde el punto de vista legal, por qué cree que se derogó este decreto legislativo? Bueno, siempre va a haber, lo que pasa que se modificó en enero de este año, 2017, el tema del feminicidio, ¿no? ¿Pero eso arregló un poco la situación? De alguna manera podríamos decir que sí, ¿no? Porque ha agravado las penas. Por ejemplo, tenemos mínimo 15, tenemos penas de 25 y hasta 35 años, ¿no? Por ejemplo, el caso del señor Guaita, que es el que está acusado por feminicidio, por el caso de la señorita que falleció hace algunos días, que fue quemada.
Bueno, básicamente lo que se tiene que hacer aquí es seguir de acuerdo a lo que establece el nuevo Código Procesal Penal de frente a una acusación, y la pena no le va a bajar de 25 hasta Ahora, 35 se años. le puede acusar ya de feminicidio Sí. después de la lamentable muerte de Sí. Ivy Agrea. Sí, sí, pues justamente una de las modificaciones que se dio en enero al artículo 106b es al respecto de que las agravantes a consecuencia, por ejemplo, por crueldad, que derive de acoso, que derive de violencia familiar, han habido incorporaciones importantes que de alguna manera ha subsanado o digamos, el fondo del asunto acá es la lucha contra las muertes, porque acuérdate, el año pasado han habido 368 muertes de mujeres, o sea, estamos hablando de por lo menos una mujer que muere al día en nuestro país, y en la actualidad ya tenemos 100. Para abril de este año tenemos 100 mujeres que han muerto. Entonces aquí lo que se tendría que recomendar es hacer un llamado a la ejecución, por ejemplo, sobre todo el tema presupuestal, porque las normas están ahí, Sí. al menos el aparato sancionador por el lado del tema penal existe, ¿no? Lo que falta acá son políticas preventivas, de repente el Ministerio de Salud, por ejemplo, incorporar el tema de los psicólogos, ¿no? Que era un proyecto interesante que no se ha estado ejecutando del todo. El de los psicólogos, Por ¿a qué colegio, nivel? por colegio, por ejemplo. Ah, ¿no? de acuerdo. Por colegio, o también Claro. las escuelas de padres. Pues es interesante que lo diga usted como abogado penalista, además, porque estamos hablando de todo un paso previo a lo que puede resultar en un juicio, ¿verdad? Así Porque es. siempre estamos hablando de cuáles van a ser las sanciones, queremos sanciones más duras, un poquito más blandas, etcétera, etcétera. Pero lo que no hablamos muchas veces es cómo prevenir todo esto, Así es. cómo construir o formar, mejor dicho, a niños que vean a la mujer como todos, con la igualdad, obviamente, de derechos, cosa que aparentemente no ocurre, ¿no? Y obviamente el respeto a la mujer. Porque usted señaló antes, y empezamos por ahí la discusión acerca del acoso sexual callejero, y siempre se ha discutido acerca de los famosos piropos, ¿no es cierto? La mujer no tiene por qué recibir un piropo porque no pide que se lo den. Nadie se acerca a alguien a decirle cualquier cosa. A la mujer tampoco se le tiene que molestar en la calle. Sí, eso es verdad, ¿no? Porque de verdad el problema acá es un tema cultural, ¿no? Así Porque es. por más que nosotros tengamos un mecanismo eficiente de sanción, si es que esto no se previene desde que uno es niño y bueno, y hacemos respetar lo que establece el artículo 2 de la ley, que todos somos iguales ante la ley y ante el Estado, Así es. y que el hombre y mujer tienen igual derechos y deberes, eso si es que no se inculca desde que somos niños, a la larga pues lo único que podemos hacer es seguir lamentándonos, y que bueno, por más que nuestro aparato sancionador, fiscalizador sea fuerte, rígido, pues tendremos a un montón de hombres metidos con penas de 35 años. Exacto. Pero no vamos a prevenir lo que podría ser formar a un futuro agresor, ¿no? Ahora, otra de las cuestiones importantes de acá es que se derive el presupuesto que requieren, porque tenemos en las comisarías un área especializada, por ejemplo, que deben recibir las denuncias por violencia familiar en general y específicamente de la mujer, pero muchas veces no se cuenta con el personal, no se cuenta con las fiscalías necesarias y juzgados de familia necesarios que ven temas de violencia contra la mujer, que tienen que, digamos, ver y acelerar, porque hay mucha carga procesal. Nosotros ya sabemos que el Poder Judicial tiene demasiada carga procesal, y si no se asignan a los personales, si no hay capacitación a nuestra policía, no hay capacitación al personal en general, el Ministerio Público, el Poder Judicial, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar, y se requiere acá, y de igual manera también darle presupuesto a las municipalidades para que puedan recibir justamente estas denuncias. Y también yo podría recomendar una modificación tanto al Código Procesal Penal o bien al Código Penal al respecto de incorporar un delito que es el acoso sexual callejero. Y aparte de ello, también es poco difícil, por ejemplo, acuérdate del caso de la señorita Magali Solier, Cierto. que tuvo que pasar 4 años litigando para que recién lo sancionen al señor que la agredió. Pero el caso no está acabado, ¿no? Sí. No, todavía. Y estamos hablando de una mujer conocida. Estamos hablando de Y hay casos también de colegas de la profesión, de periodistas, en fin, así es. mujeres Sí, que sí. tienen, digamos, más llegada en medios de comunicación y cuyos casos tampoco están cerrados. No están cerrados. ¿Qué pasará, pues, con las mujeres que no tienen ese acceso a los medios de comunicación? Así es. Y esto, ¿sabes por qué se da, Martín? Por un tema de vacío legal. Porque cuando uno va a la comisaría, por más que te puedan recibir la denuncia o en la fiscalía, tienes que probar, es decir, tienes que ir de la mano con tu agresor, y aún así tienes que probar. Imagínate, si estas dos señoritas que son mediáticas, que están en el mundo de los medios de comunicación, no tienen, digamos, más que la declaración, es una palabra contra la otra. Entonces ahí hay un problema legal, Sin ¿no? duda. Que digamos que debería
basta solo, digamos, tomar una foto o la simple declaración debería tomarse, porque no creo que nadie pues vaya a hacer de mala fe, ¿no? De recibir la denuncia y con la misma derivarlo a la fiscalía o iniciar la investigación preliminar sin tanto, digamos, titubeo, porque lo único que hacen es después archivarlo porque dicen, no, falta la prueba, no has traído digamos, el elemento, o sea, ¿qué cosa tiene que pasar? Fíjese estos datos, señor Quijada. Según un informe del INEI, en la presentación de los resultados de la encuesta demográfica y salud familiar ENDES, el 65,4% de las mujeres entre 15 y 49 años declararon haber sido víctimas de violencia de cualquier tipo. Y de ellas, ¿no?, el 61,5% han apuntado que la violencia era de origen psicológico, ¿no? Entre ellos, ejercer algún control sobre ella por parte del hombre, insistir en saber dónde, ese tipo de violencia psicológica, que además deriva muchas veces en violencia física, luego, ¿no? A veces con resultados pues fatales. Y usted me dice, esta mujer tiene que ir a la comisaría y demostrar que ha sufrido violencia psicológica. Es algo imposible. Es imposible, pues, ¿cómo hace? Lleva una grabadora, ¿no? De alguna manera, es muy complicado. Es complicado, pero digamos, lo que se tiene que hacer es una modificación en la norma pertinente para que la sola declaración de la mujer debe tomarse pues como válida o al menos una presunción para iniciar la investigación. Pero no es posible que todavía tú denuncies y no te hagan caso y porque falta un documento, un elemento de pruebas, digamos, un documento, una grabación, un video, que cosa que a veces no ocurre. Es imposible, es muy complicado. Entonces lo archivan y ahí queda, ¿no? Entonces por ahí, digamos, ahí como vuelvo a reiterar, son tres problemas que yo puedo identificar. Primero, la falta de planificación, la falta de establecimiento de política preventiva. Tenemos el problema del vacíos legales, es decir, que tiene que discutirse el Congreso, tiene que ponerse a discutir y no esperar todavía que sucedan más muertes o que vayan a tela de juicio, problemas que son cada mes, estamos con lo mismo, ¿no? Ahora, también el tema presupuestal es muy importante que el gobierno central se siente, como ya bien lo manifestó el presidente Vizcarra, ¿no?, y que lleve esta comisión a frutos, ¿no?, a frutos que sobre todo derivar el dinero necesario a los organismos, porque esto es un problema transversal intersectorial, para que puedan derivarlo al gasto de la lucha de la violencia contra la mujer, ¿no? Porque si no, vamos a discutir lo mismo y vamos a seguir con el aparato incluso sancionador, que es rígido, porque ya hemos hablado que hay penas de 15 hasta 35 años. Así es. No va a dar resultados, pues, y a la hora de la hora también vamos a regresar a la misma discusión, ¿no? Acuérdate que hace 2 días ha fallecido una niña también en la selva, ¿no?, que fue violada, también dejada al lado de un río. Y siempre, todos los días, bueno, las estadísticas ya llaman mucho la atención, porque por más que el artículo 2 de la Constitución diga que existe igualdad, lo que tiene, lamentablemente, esta igualdad es teórica, ¿no? Porque en la práctica nos damos cuenta de que la violencia contra la mujer cada día se agrava, o bueno, se tienen más conocimiento de estos casos. Lo que tiene que hacer es el Estado, al ser una población vulnerable, que es la mujer, en el caso de las mujeres, los discapacitados, por ejemplo, es crear derechos para igualar esta condición legal, para que puedan tener acceso a oportunidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la legislación de la lucha del acoso sexual laboral, ¿no? Porque eso se da muchas veces, porque de una manera a veces, bueno, tiene que ver con el tema disciplinario, pero se requiere una legislación para anticipar, ¿no?, por el tema para el tema de la violencia. Usted mencionaba acerca de las decisiones del presidente Vizcarra respecto a este tema. En general en nuestro país siempre hemos reaccionado a noticias, ¿no?, en lugar de prevenir lo que podría llegar. Y lo digo porque, por ejemplo, en octubre del año pasado, ¿no?, ya se anunció la conformación de una comisión de alto nivel contra la violencia hacia la mujer, ¿no? ¿Para qué? Para promover el respeto, igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. No sabemos muy bien cuál fue el resultado de esa comisión. Y ahora estamos hablando de establecer una comisión de emergencia que será además presidida por el propio primer ministro y que estará integrada pues por los ministros de los sectores pertinentes. Y cuando yo leo esto, los sectores pertinentes, ocurre que todos los sectores están involucrados en la lucha contra la mujer. Desde todos los sectores tiene que existir. Por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros está presidido por el primer ministro, pero también Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿cierto? Sí. Si no creemos en un trabajo integral y transversal en todos los sectores de la sociedad,
se complica la cosa. Se complica, ¿no? Y sobre todo, siempre, bueno, el grado de indignación de la población siempre lo ha manifestado con las marchas que se dan, bueno, con el tema del medio de comunicación apoya bastante, pero acá lo que se requiere son acciones, ¿no? Porque Exacto. sin acciones, sin que se dé frutos a estas comisiones, sin que se dé frutos a estos proyectos de ley que no se llegan a promulgar y a sancionar, simplemente entramos a un círculo vicioso como muchos temas, por ejemplo, como tenemos el tema de los accidentes de tránsito, tenemos el tema del narcotráfico, el tema del lavado de activos. Por cierto, o sea, siempre es una reiterativa. En el tránsito también hay violencia contra la mujer. Claro, sí, así es. ¿Cierto? Sí. Cuando escuchamos a gente gritar a una mujer que está manejando, por ejemplo. Como si fuera, digamos, o sea, se le da una categoría como si fuera un ciudadano de segundo nivel a la mujer, como si no tuviera las condiciones de igual que un hombre para manejar, ¿no? Por cierto, la mayor cantidad de accidentes son provocados, por ejemplo, por combis, ¿no es cierto? Así por es. Coasters, con autobuses que son ilegales, que no tienen sus papeles en regla. Yo he visto muy pocas combis manejadas por mujeres, por cierto. Sí, muy pocas, ¿no? ¿Verdad? O ninguna. También, que yo recuerdo, ¿eh? Los datos son escalofriantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú los casos de feminicidios se han incrementado un 26,4% respecto al año pasado. Sí. En esta primera parte del año. Bueno, el año pasado han habido 3.000 casos de denuncias en general por violación, por temas de acoso, por temas de feminicidio. Uh-huh. Y ahorita ya estamos si yo no me equivoco, sobrepasamos las 1.000 denuncias en menos de 4 meses, lo que demuestra ese incremento de la estadística que tú mencionas, ¿no? Y esto cada vez es más preocupante, ¿no? Porque acá lo que se requiere es que de alguna manera, no solamente al nivel del gobierno central, ¿no? Tenemos también competencia de los gobiernos regionales que también tienen organismos que deben luchar por el tema de la sociedad, por el tema de la mujer, ¿no? Uh-huh. Pero lamentablemente a veces también por la falta de transferencia de competencias, todo se concentra o bien en las municipalidades a través de ciertas gerencias que tienen que ver con el tema de violencia de género, o bien el gobierno central, ¿no? Y acuérdate, quienes están más próximos, por ejemplo en las regiones, porque esta radio llega más a provincias, ¿no? Eso no se escucha, si los gobiernos regionales no tienen las competencias necesarias, no hay una coordinación directa, pues porque el alcalde tiene que coordinar directamente con el Ministerio de la Mujer, claro. Acá está Lima, cosa que, digamos, quien está al lado, en la capital de la región, es gobierno regional, ¿no? Entonces, si no tienen las competencias transferidas a las direcciones, por ejemplo, de salud, a las direcciones de educación, ¿no? Que está regionalizado, a las direcciones que tienen que ver por el tema de la lucha de la mujer y poblaciones vulnerables que tienen también, pero que a lo más tú vas a un gobierno regional y encuentras a 3 personas sentadas y uno le pregunta, ¿y por qué pasa esto? No, porque el gobierno central, porque ahí hay un tema de descentralización, un tema de que no se modificó la ley orgánica de gobiernos regionales, no le han transferido las competencias y todo se centra en el CONADIS, todo se centra en el Ministerio de la Mujer, lo cual no está mal, ¿no? Pero se requiere para que haya, digamos, una lucha más directa, más rápida para poder prevenir, al menos lo que es política preventiva, los gobiernos regionales deberían tener ya todas las competencias descentralizadas para que trabajen directamente con los gobiernos locales y de esa manera acelerar, digamos, el tema de la prevención, ¿no? Al menos en lo que es recepción de denuncias, al menos en lo que es, digamos, capacitaciones, lo que es sensibilización social a nivel porque acuérdate que la violencia contra la mujer no solamente es en el tema urbano, también es bastante en las zonas rurales, seguro, ¿no? seguro. Que tenemos niñas que de los 13 para menores de edad son madres de familia, muchas no acaban ni el colegio, tenemos mucho maltrato hacia la mujer y en casos que no se denuncian. ¿Por qué? Porque una posta médica que depende del gobierno regional no puede tener un psicólogo porque tiene que pedir el presupuesto a Lima para que le deriven. ¿Por qué? Porque ellos a lo más, el Ministerio de Salud no tiene ni dinero ni los justos para tener un médico. Bueno, lo que usted está señalando es claramente la demostración de que todos los sectores están involucrados. Digamos, un plan nacional de salud mental o una política nacional de salud mental es algo urgente ya. Sí, o sea, usted mencionaba desde el principio, por ejemplo, psicólogos en los colegios. Pero claro, el trabajo es con los niños, pero también con los papás. Así es. ¿No es cierto? Porque el niño aprende en el colegio, escucha a sus profesores decir que a la mujer hay que respetarla, que no, pero luego llega a casa y tal vez ve otra realidad, otra situación, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y eso es lo que se da día a día, ¿no? Porque en el colegio siempre nos manifiestan todos somos iguales, pero en la casa es donde realmente, digamos, uno tiene la formación, ¿no? Y si que no se implementan, por ejemplo, de manera obligatoria, como tú bien mencionas, una política nacional de salud mental, al menos empezando por el tema de psicólogo por colegio y el tema de escuela de familia, escuela de padres, también, por lo menos 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, en todos los colegios, sea particular o nacional, no se va a poder cambiar esta mentalidad. Así es. Y siempre a lo más
podemos incluso cambiarle la pena de muerte, digamos, pero eso es un tema de sanción, ya cuando la cosa está terminada, cuando el problema ya está, pero no prevenimos. Y siempre es de lo que hemos estado hablando, sobre todo siempre sanciones y nunca prevención como un plan y una política de Estado, ¿no? Sí, claro, por ahí gira el problema, ¿no? Y también, sobre todo, implementar, acuérdate que la mayoría de hospitales están regionalizados, ¿no? Entonces el problema por Lima de repente, que estamos nosotros aquí sentados, podemos, porque está acá nomás a 15 cuadras el Ministerio de Economía y Finanzas, así es. Pero tú te vas a Tumbes, a Tacna, a Purímac, y la realidad es distinta, y los hospitales muchas veces a las justas tienen presupuesto para equipo, un poco de implementos tecnológicos, para material, un poco para medicinas, quizás algunos médicos, ni siquiera cubren muchas plazas de especialistas. Y menos aún pues se le da importancia a los temas de psicólogos, el tema de psiquiatras, salud mental es muy, muy bajo. Ahora, señor Quijada, volviendo al terrible caso de Ivy Ágreda, a Carlos Javier Hualpa Vacas, el agresor confeso, y también se lo he preguntado, pero quería una cierta precisión, ¿ya puede ser acusado como asesino de Ivy Ágreda y por feminicida, por un delito de feminicidio? Sí, así es, ya está, porque ya falleció la señorita, ya falleció, y bueno, era esa consecuencia de una acción que la quemó prácticamente viva en el bus del Metropolitano, lo cual es increíble, porque ahí también llama la atención. No era el Metropolitano, era un bus de otra línea, pero en fin. Bueno, en general, ¿no? Sí. Las imágenes es lo que se vio, ¿no? Bueno, más allá de la corrección, sí, pues lo que como ha fallecido a consecuencia de una conducta dolosa, y ya lo que establece el Código Penal es mínimo 25 hasta 35 años, y como ya, bueno, se ha dado la consecuencia de la muerte, lo que debe establecer es acá el fiscal inmediatamente hacer la acusación, el juicio, bueno, si es que él ya confesó, es una forma anticipada de terminación de un proceso penal, y por ende lo que tienen que hacer acá es implantarle la pena y que es efectiva. ¿Le sorprendió la declaración de la defensa de Carlos Hualpa, que dijo que merece la cadena perpetua porque lo que ha hecho es aberrante? Sí, bueno, verdad, acá nada nos va a hacer revivir, digamos, el episodio que ya pasó. A el señor se le ponga 35, cadena perpetua o pena de muerte, que no está implementado, pero si que hubiera, le daría. Lo único que va a hacer es demostrar que el Estado está sancionando de manera dura, como lo puede haber hecho en otros casos ya, que han habido justamente temas de muerte de mujeres, pero no se está previniendo, no se está anticipando, ¿no? Y también depende también mucho de las mujeres, que se lleve la concientización a las mujeres que muchas veces callan, Martín, ¿no? Lo que tiene que hacer es denunciar. Una liberación, tiene que denunciar, porque si es que no hay denuncia, solamente nos quedamos también otra vez en la discusión. Y tienen que denunciar en un lugar donde ellas se sientan también seguras y en confianza para poder ir a una comisaría y denunciar, porque es el primer lugar donde tienen que ir. Sí, así es, ¿no? O en todo caso transferir esa competencia, porque si nos damos cuenta que las comisarías no funcionan, pero tienen que derivar a una fiscalía, potenciar las fiscalías de familia, potenciar los juzgados de familia, donde se puedan recibir de manera directa las denuncias y inmediatamente iniciar las investigaciones. Por lo menos citarlo al posible agresor e inmediatamente llegar a una solución, porque ahí también debería, por ejemplo, haber psiquiatras, psicólogos que deben atender a la pareja o a la familia, y de ahí recién pasar a un tema penal, ¿no? Porque también si nosotros no vemos por el tema de acelerar este tipo de denuncias y la Policía Nacional no tiene, aparte de que pareciera que no hubiera personal, no tiene la capacitación, y a veces uno se da cuenta, yo en algunos casos he podido ver de mujeres que se quejan, sino que seguro no has cocinado bien, seguro algo has hecho, entonces no puede estarse con este machismo, no puede pues implantarse al menos para la autoridad, que tiene que ser imparcial y que tiene que ser objetivo. Y atender a las víctimas. Que para eso está. Víctimas, ¿no? Bien, doctor Víctor Hugo Quijada, abogado penalista, muchas gracias por su visita nacional. Gracias, Martín.